Inicio la clase entonces, diciendo de que iniciamos identificando la definición del término internacional, y la razón por la cual hicimos eso es porque el derecho de integración es parte del derecho internacional. Les recuerdo entonces que cuando vimos esto, vimos de que nación viene del latín natio y que significa nacer, que además de eso dijimos que se aplicaba al lugar de nuestro origen. Y les recuerdo que cuando hablamos de el derecho por suelo, es un invento de las Américas, eso no existe en casi ningún otro lugar del mundo, el derecho por suelo a la nacionalidad, y que lo que significa es exactamente donde yo nací, que yo pertenezco a ese lugar porque yo ahí nací. Les recuerdo también de que ese lugar donde yo nací está identificado por nuestra tarjeta de identidad, que es justamente esa primera parte de nuestra tarjeta de identidad, donde justamente nos dice 0801 en mi caso, que sería que yo soy nacional. Mi nación es el municipio del Distrito Central, que queda adentro de Francisco Morazán, que queda tal como lo refleja nuestra tarjeta de identidad, adentro de la República de Honduras. Sí, o sea que Honduras no es una sola nación desde el punto de vista del suelo, son todos los municipios, cada uno de los municipios es una nación. Muchos sabemos que eso significa que vamos a tener características diferentes, cómo hablamos, cómo nos vestimos, la comida que comemos, la música que escuchamos, inclusive nuestra personalidad misma, ¿verdad? Usted parece sanpedrano porque tal cosa, usted parece de Ceiba porque tal cosa. Ese tipo de nociones es porque somos de naciones distintas. Entonces eso es en cuanto a la nación por suelo. Recordarles que la nación por suelo sale en su tarjeta de identidad y cada municipio es una nación. Y luego tenemos el derecho de la sangre, que existen dos. El derecho que todos nosotros usualmente sabemos, que es el hereditario, que es lo que dicen los documentos acerca de mi mamá y mi papá. Tuve el caso de una de mis alumnas que era adoptada y me dijo, abogada, en este caso, ¿cuál sería mi derecho por sangre? Esa es una pregunta muy hermosa que hacer, ¿cierto? Cuando son adoptados. Y la respuesta a eso es que usted tiene el derecho de sangre de sus padres adoptivos por una ficción legal. Y si ya pasaron civil 1, recordarán que solo es ascendentemente mamá y papá. O sea que el derecho de sangre en cuanto a los abuelos no existe cuando yo soy adoptado. Entonces recuerden esa parte, ¿verdad? Que eso es civil 1, puro civil 1 es ahí. Entonces, el derecho de sangre de ella, hereditario, debería de ser reflejado por lo que dicen los documentos de adopción de ella. ¿Sí? Entonces, esos documentos de adopción de ella, que en este caso era una alumna, una muchacha, desgraciadamente todavía no se ve reflejado enteramente, especialmente en las adopciones que ya tienen más de 10 años, pero ya estamos empezando a ver que sale en los documentos quién es su mamá y quién es su papá en esos documentos de adopción. Entonces, muy importante eso, ¿verdad? De que ese es su derecho de sangre. Si su papá era guatemalteco y ese es su papá biológico, ella tendría acceso a esa nacionalidad. Entonces, esos son los hereditarios los que nos dicen los documentos y obviamente esos pueden mentir, ¿verdad? Los documentos pueden mentir. Y luego tenemos el derecho genético, y les recuerdo que el derecho genético no solo es quién es mamá y quién es papá. Usualmente, a menos de que haya alguna duda, no nos hemos hecho ese examen. Entonces, en ese trabajo en casa que tienen ustedes, no espero que me lo digan. No espero yo que me digan, mi papá es Eduardo, así se llama mi papá, porque el examen de ADN dijo que 99.99% seguro. Si no nos hemos hecho ese examen, entonces simple y llanamente me ponen genético, no me he hecho el examen de paternidad y maternidad. Tampoco pienso yo que la gran mayoría de nosotros nos hemos hecho el examen de ADN ancestral, es decir, de dónde es exactamente mi sangre. Somos pocos los que nos lo hemos hecho en Honduras, pero recordar que ya existen movimientos donde afectaría a los hondureños, como los misquitos y los garífunas, liderados por un nicaragüense en las cuestiones de los misquitos y un guatemalteco en cuestión de los garífunas, que apelan a nivel mundial a que siga siendo aceptado
o siga siendo visto de alguna manera reconocido de que el componente de un garífuna es este y el componente de un misquito es este, es decir, ellos van a determinar eso por medio de exámenes de ADN, y que si usted sale que tiene eso, pues entonces tendría derecho a las nacionalidades donde estos grupos existen, ¿sí? Entonces, eso existe ya en Honduras como un movimiento liderado por otras personas, pero sí existe. No tiene mucha aceptación este pensamiento de que si yo salgo tanto porcentaje, entonces me van a dar esa nacionalidad, especialmente en Estados Unidos no desean aceptar esas realidades, ¿verdad? Pero sí ya tenemos un país que es Irlanda, un estado, el estado de Irlanda, que sí lo reconoce. Si usted es 75% o más irlandés, entonces usted es considerado irlandés. Para eso yo creo que tenemos que ser blanquitos, ojos verdes, pecosos, pelo rojo. O sea que muy, muy difícil que seamos hondureños irlandeses, ¿verdad? Entonces tenemos esas que son dos maneras de pertenecer a las naciones, por suelo y por sangre, pero además de eso son tres tipos, ¿verdad? Un tipo que es por suelo y dos tipos que son por sangre. En ese trabajo en casa, les recuerdo, no espero que me digan su genético, sino que me pueden decir no me he hecho el examen, pero sí el hereditario lo deberíamos de saber y el de suelo, su tarjeta de identidad se lo va a decir. Entonces, habiendo hecho un pequeño repaso de lo que era la nación, pues entonces vamos a preguntar, ¿Honduras es una república, es un estado o es ambas? Sí, entonces les pregunto, ¿Honduras es una república? ¿Quién me quiere contestar? Cristian, ya la veo con la cabeza sentir, dígame. Yo creo que sí, abogada. ¿Quién más me quiere decir? Especialmente porque hemos estado hablando de eso en cuanto a la nacionalidad. ¿Quién más me quiere decir si Honduras es una república o no? ¿Qué dice su tarjeta de identidad? República de Honduras. O sea que sí, es república porque los mismos documentos legales lo dicen. Y la siguiente pregunta es, ¿Honduras es un estado? Sí, abogada, Honduras es un estado de derecho, dice, ¿verdad? Pero es un estado, o sea, estado de derecho significa una modalidad, pero somos un estado. No estado de derecho. Un estado, es como cuando me dicen, ¿cuál es su estado? A veces me lo preguntan porque como yo trabajo a nivel internacional, ¿Honduras es un estado? ¿O cuál es tu estado? Y me dicen mis colegas, decí casada, ya estás casada. No, no es mi estado civil. Es simple y llanamente si somos o no somos estado. ¿Seremos estado ustedes? Entonces la respuesta a esa pregunta es algo que es bastante nuevo. Y decimos que es bastante nuevo porque la diferencia no se hace hasta que no se crea la Liga de las Naciones. Entonces empezamos diciendo ¿qué es una república? La república viene del latín res publica y significa cosa pública. Es decir, es un conjunto de uno o varios pueblos que conforman una cosa. Esa es una república. Conjunto de uno o varios pueblos que conforman una cosa. Esa cosa tiene que tener tres elementos y los tres elementos, si ya sacaron teoría del Estado, se los deberían de saber, que es población, territorio y poder. Y la pregunta del guión es, vamos a ver quién me escribió para hacerle la pregunta a usted. Sonia es la que está hoy, está activa, Sonia. Sonia, ¿cuál de esos tres elementos cree usted que es el más importante? A ver si me lo escribe y alguien me confirma que es cierto lo que Sonia escribió o no. Dice Sonia que población. Vamos a ver quién quiere confirmar que esa es la respuesta correcta. Poder también, abogada, y suelo. Ok, pero de esas tres, ¿cuál es más importante, Cristian? Por ejemplo, en la cuestión esta de Palestina,
ellos tienen, pero no, tienen suelo, pero no son reconocidos. O sea, no por todos los estados. Tiene población también, pero aparentemente no tienen poder. O sea, Mire, Cristian, está haciéndome un análisis bien interesante de mi gente, porque mi abuela literalmente dice Palestina, o sea que yo tengo esa ascendencia. Y mi abuelo también era de Belén, literalmente cristiano de donde era Cristo. Ahí no hay error, ¿va? No hay confusión. Entonces, existe esa gran nebulosa de cuál es el más importante. Y el análisis que realmente tenemos que hacer nosotros es un análisis no basado en la teoría, no basado en los autores, sino que basado en la práctica. Ahí donde yo vivo, basado en la práctica. Si usted no tiene gente que dice que es hondureña, ¿quién va a ser el presidente de esa gente? ¿Quién va a ser el rey de esa gente? Si estamos hablando de una monarquía, ¿quién va a ser el rey de esa gente? Si ellos dicen, no, ¿sabes qué? Nayib está haciendo un mejor trabajo. Si ya tiene vacunado a todo El Salvador y nosotros aquí a puras cachas estamos con los viejitos todavía. Ya no soy hondureño. Deje de ser hondureño, ahora soy salvadoreño. ¿Ok? Y venimos todos los hondureños y hacemos lo mismo. ¿Qué sucede con el presidente de Honduras? Existirá. Si ya nadie es hondureño. ¿Qué piensan ustedes? cuando los pueblos emigran, el presidente sobra. O sea que no podemos tener un poder, no podemos tener quien nos dirija, no podemos tener poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, no podemos tener eso si no existe gente que dice yo soy eso, ¿cierto? A ver, Edwin, que prendió la cámara. No, es que yo tenía problemas de conexión ahorita entro. Ah, ok, pensé que quería opinar. No hay problema, tranquilo. Entonces, obviamente, si no hay hondureños, no va a haber quien lidere a los hondureños, va a haber quien lidere a lo que ellos son ahora, pero que lidere a los hondureños, pues no va a haber, ¿cierto? Y si no tenemos gente que dice, punto para Sonia, dice, oiga, mire, si no tenemos gente que dice que es hondureña y no tenemos presidente, no tenemos poder ejecutivo, no tenemos poder legislativo, no tenemos poder judicial, podemos realmente defender el pedazo de tierra que se llama Honduras. ¿Podríamos hacer eso? ¿Qué piensan ustedes? La verdad, creo que todos tendrían libres del río, abogado, y cada quien pelearía por su suyo. Como quien dice, cada santo, cada persona vela por su santo. Si no tenemos unas legislaciones entre nosotros mismos, seríamos totalmente independientes de hacer lo que queramos hacer. Y si nosotros, Edwin, colectivamente decimos aquí es El Salvador ahora y nuestro presidente es Nayib, ¿qué pasa con Honduras? O sea, con ese pedazo de tierra que se llama Honduras, ¿qué pasaría con él? Unir tanto Salvador como Honduras. Si no tendríamos derechos. Entonces, claramente, sabiendo que Salvador tiene más derechos que Honduras y es más inteligente, por decirlo así, entonces nos llamaríamos Salvador. Porque... O sea, desaparecería el territorio de Honduras y solo quedaría el territorio de El Salvador. Prácticamente, abogado, porque si somos unas personas de libre albedrío, como usted lo dice, que no tenemos derechos, mientras nos acoplamos a otro país que tiene derechos, nos llamaríamos. En otras palabras, el elemento más importante que nosotros podemos tener de esos tres es la población. Sin población no hay poder. Y si no hay poder y no hay gente, o sea, no hay población, ¿quién va a defender la tierra? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? O sea, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista práctico, si nosotros no tenemos una población que se identifica como parte de esa cosa, entonces no vamos a tener un poder que sea respetado por esta gente. Y si no tenemos un poder respetado por esa población, van a respetar otro poder. Así de sencillo es. Si no respetamos a un presidente, vamos a respetar a otro. Si no respetamos a un rey, vamos a respetar a otro. Eso que sucedió históricamente, que se unían y decían, sí, nuestro rey ahora es fulano.
y yo voy a luchar por el fulano, porque el fulano sea este rey. Y nosotros ahora somos el imperio astrohúngaro. Ahora ya no somos Hungría, somos el imperio astrohúngaro, así nos llamamos. Entonces, si nosotros no tenemos una población definida que dice nosotros somos tal cosa, no puede existir un poder que esté por encima de ellos, que sea solo de esa cosa. Y por ende, la tierra donde ellos viven, muy bien, gracias, deja de existir, alguien más la va a absorber. Si a Honduras le tienen hambre un montón, ¿qué creen ustedes? Sí, vaya, así les digo yo en clases a veces. Bueno, y si nosotros somos tan buenos los hondureños, que viene el final del mundo y ustedes saben, el apocalipsis se van primero los que son buenos, ¿verdad? Entonces todos los hondureños somos buenos y nos vamos de un solo al cielo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el territorio de Honduras? Si no hay ni un hondureño, ¿qué pasaría? Creo que Cristian iba a hablar. Probablemente, abogada, sea reclamado por ciudadanos de otro país o se convierte en un estado fantasma. Sí, o sea, El Salvador nos tiene hambre, ¿verdad? Sí, por eso tuvimos guerra con ellos, ¿cierto? El Salvador nos tiene hambre. Tenemos aquí a Estados Unidos en varios lugares, no solo en Sotocano, sino que ellos tienen base en varios lugares, están presentes en varios lugares. Nicaragua también nos tiene hambre, por si acaso no se habían dado cuenta, con Nicaragua hemos tenido roces, ¿verdad? En donde ellos inclusive se han metido al territorio hondureño. Entonces, si ya tenemos 3 que quisieran pedazos de Honduras, ¿ustedes creen que si los hondureños dejamos de existir, no se pelearían entre ellos para ver qué le queda a quién? Dice Edwin que sí. Entonces, el elemento más importante de todos estos elementos, desde el punto de vista práctico, no dogmático, porque dogmáticamente son iguales, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, el más importante de todos es la población. Y es justamente por eso, porque si dejamos de tener población, no va a haber poder y no va a haber territorio. Entonces, muchas personas me dicen a mi abogada, pero cuando nosotros estudiamos teoría del Estado, nosotros nos dijeron que esos eran los 3 elementos del Estado. Y la respuesta es sí. Históricamente, esos eran los 3 elementos del Estado, pero Cristian nos dijo, pero es que hay uno, Palestina, es el ejemplo que ella dio, existen varios otros como Taiwán, que es muy importante para Honduras, que tienen las 3 cosas, pero no los denominamos estados. Palestina no es considerado un estado. Taiwán no es considerado un estado. ¿Por qué será? Si ellos tienen gente que dice que es taiwanesa. Ellos tienen una primer ministra que viaja por todo el mundo con su perrito. No sé si la han visto en sus fotos, ella con su perrito, que es la primera ministra, y tienen congreso y tienen un poder legislativo también. Y tienen una isla que se llama Taiwán. Y dicho sea de paso, tienen poder económico, no solo poder de legislativo, ejecutivo y judicial, tienen poder económico y lo andan repartiendo, ¿verdad? Hasta Honduras viene a dar ese dinero. Entonces, si ellos tienen esas 3 cosas, ¿por qué nosotros no los consideramos un estado? Y la respuesta es que en 1920, cuando estamos en la Primera Guerra Mundial, nos damos cuenta que tenemos que evitar que haya otra guerra. Y creamos la Liga de las Naciones. Y la Liga de las Naciones empieza a reconocer diferentes repúblicas. Eso es lo que hace. Y entonces empiezan ellos a decir, esto es un Estado. Y esa misma teoría de las ligas de las naciones la adopta las Naciones Unidas, ¿sí? Y lo que ellos nos empiezan a contar es que el Estado significa de latín status, que en realidad lo que significa es estar parado o existir. Si ustedes alguna vez han estado en clases con personas que tienen formación, ya sea policial o militar, y no les estoy diciendo que sean policías o militares, sino que fueron a una academia militar, que fueron a una academia policial, ustedes van a ver que cuando ellos piden la palabra, lo primero que hacen es pararse. Ellos no se quedan sentados para dar su opinión, ellos se paran para dar su opinión. Y la razón por la cual ellos hacen eso es una razón histórica, porque en Grecia y en Roma, si usted quería hablar, usted se tenía que parar. Sencillo, ¿no? Entonces el estatus significa estar parado para que yo a usted lo reconozca, para que yo venga y diga, Miriam, deme su opinión.
ella tenía que pararse. Este era en el tiempo de Grecia y Roma. Y eso lo que significaba es que yo estaba reconociendo que Miriam estaba ahí. En otras palabras, para que exista un Estado tienen que existir los 3 elementos clásicos: población, territorio y poder. Pero además de eso, tiene que existir un elemento moderno. Y ese elemento moderno me lo mencionó de cierta manera Cristian. Reconocimiento, me dijo. Pero ese reconocimiento tiene que ser entre los estados. O sea que Cristian puede venir y decir, yo creo que existe Palestina. Y lo primero que va a hacer Estados Unidos es reírse de usted. Y le va a decir, eso no existe. Ahí lo que existe es Israel. Lo primero que va a hacer Rusia es decirle, eso no existe. Ahí lo que existe es Israel. Entonces tiene que ser un reconocimiento que hacemos entre los estados. Muy importante que hayan sacado ese Derecho Internacional Público 1, en donde nos damos cuenta que en Naciones Unidas existen 5 estados que son increíblemente poderosos, que son los 5 estados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y ellos resulta que tienen algo que es muy importante. Tienen algo que se llama sillas permanentes en el Consejo de Seguridad. Con esas sillas permanentes en el Consejo de Seguridad, ellos tienen derecho a algo muy, muy especial. Y es el derecho al veto. Con el derecho al veto, usted puede empezar a hablar y decir, mire, Taiwán existe, ahí está la primera ministra, ahí viaja con su perrito, mírela, ahí está. Es blanquito, es bien bonito y no sé qué. Y además de eso hay gente que dice que ellos son taiwaneses, yo los conozco, eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen yo soy de Taiwán, ellos no dicen yo soy de China, ellos dicen yo soy de Taiwán. Y además de eso existe una isla, que nosotros la llamamos Taiwán. Pero resulta que una de esas 5 sillas es China. Y China dice, no, no, ahí no existe Taiwán, ahí lo que existe es Taipei. Y usted puede ir y puede hablar de historia y le hace un PowerPoint y todo lo que usted quiera. Y puede hablar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y después, un buen día va a venir China y va a decir, pido la palabra, y le va a decir, veto. Y eso es suficiente para que Taiwán no sea un estado. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, Taiwán no es un estado. Y dicho sea de paso, Estados Unidos quiere que sea un estado. Estados Unidos ha hecho el lobby para que sea un estado. Pero China tiene el derecho al veto. Y China dijo que Taiwán no existe, que ahí lo que existe es una isla que se llama Taipei. Eso es lo que existe. Es parte de China y nosotros no reconocemos a Taiwán. Y punto. Igual ha sucedido con el tema de Palestina. Si ustedes recuerdan las 5 sillas, ¿quién me quiere recordar cuáles son las 5 sillas? Ya sabemos que China, porque China dice que no existe Taiwán. ¿Quién me quiere decir las otras? Estados Unidos, Alemania, Rusia. Alemania no. Perdón. Alemania perdió. Alemania perdió, ¿cierto? Rusia, Gran Bretaña y el otro se me va de la mente. Francia. Francia. ¿Sí? Francia. El país Entonces, esos son los 5 que tienen el derecho al veto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Así de sencillo. Ese fue su premio por ganar. Entonces, Estados Unidos dice de que Taiwán existe y China dice que no existe. Entonces, no existe. No, pero todos los otros que están en el Consejo de Seguridad, que son 15 en total, 14 dicen que existe, pero si China dice que no existe, no existe. Punto. Ese es el derecho que ellos ganaron por haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Pues igual es con el tema de Palestina. Gran Bretaña, que en realidad lo conocemos como el Reino Unido a nivel interestatal, el Reino Unido dice de que Palestina existe. Si han leído un poco de historia, Palestina fue protegida, fue parte del protectorado que tenía Gran Bretaña. ¿Ok? Entonces, Gran Bretaña dice Palestina existe, pero Estados Unidos dice que no existe. Entonces, adivinen, no existe. Entonces, esas cosas que son tan interesantes en derecho interestatal, es justamente por eso que nosotros lo vemos. Lo vemos porque ahora nosotros lo que tenemos, en su gran mayoría, son repúblicas, definidas como tal por el poder que nosotros ejercemos. Nuestra propia Constitución nos dice que nosotros tenemos una democracia indirecta, que somos una república, entonces nosotros nos identificamos como república.
Existen monarquías, pero no son absolutas. Monarquías republicanas le llaman justamente, como España, como Gran Bretaña, en donde sí, tenemos al rey, pero tenemos un primer ministro que es el que realmente manda. Ese es el que hace la política pública. Ese es el que dice, vamos a vacunar o no vamos a vacunar, vamos a cerrar o no vamos a cerrar. Y ustedes miren que sale el rey Felipe y dice, yo ya me vacuné, pero no es que él dio la orden de vacunarse. Entonces son monarquías representativas republicanas. Sí, entonces cuando ustedes miran esas doctrinas hermosas en teoría del Estado, ustedes miran que la gran mayoría de nosotros somos repúblicas y existen ciertas que son monarquías republicanas, ¿sí? Que tienen una figura de rey, pero que en realidad no es como que tienen ese reinado como lo tenían antes, que ellos hacían la ley, aplicaban la ley y ejecutaban la sentencia. No, eso ya no existe, ¿verdad? En la gran mayoría de los estados. Sí existen monarquías absolutas, ciertas que están en Asia, 2 que están en Asia, pero son la minoría y usualmente no escuchamos hablar de ellas, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros somos repúblicas y 193 de esas repúblicas son estados. Existen otras que no sean Taiwán y Palestina, ¿sí? Existe Macao, existe Hong Kong, existe, por ejemplo, el Tíbet, donde están los monjes tibetanos que se visten de rojo y andan por el mundo, el Dalai Lama. Ellos dicen que ellos son el Tíbet, ellos no dicen que son China. Ellos piensan de que ellos son algo distinto a China. Y por ende, ellos dicen, nosotros tenemos monjes tibetanos que dicen que son del Tíbet. Tenemos un poder constituido en el Dalai Lama, que es reconocido a nivel mundial, dicho sea paso. Él llega y da conferencias y todo lo demás en la ONU y a la OEA y ha andado viajando por todo el mundo hablando de qué es lo bueno, qué es lo malo, la conciencia, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos la población, tenemos el poder, tenemos el territorio, este lugar aquí que se llama el Tíbet, pero no está reconocido interestatalmente. Tenemos también un ejemplo que es un poco más conocido para América Latina, que es el caso de que se quiso independizar de España. Se quisieron independizar, vamos a ver, ¿quién sabe? Hicieron una votación y dijeron que ellos eran autónomos. Cataluña. Cataluña, perfecto. Cataluña dijeron que ellos eran el país catalán. Tienen su propio congreso, tienen su propio territorio, Cataluña, y tienen gente que dicen yo soy catalán. Pero resulta que cuando ellos tomaron la votación y dijeron que ellos eran independientes, el primero que dijo algo fue España y dijo, no hombre, Cataluña es parte de España. No es un lugar independiente, Cataluña es parte de España. Y entonces salió a Estados Unidos, fue el primero que hizo una declaración y Estados Unidos dijo, nosotros reconocemos a España como un todo, no reconocemos a Cataluña. Y me dio risa porque el comunicado que hizo Relaciones Exteriores de Honduras salió como 2 horas después de Estados Unidos de América y nosotros salimos diciendo literalmente lo mismo que había dicho Estados Unidos. Pero cuando yo les digo que no solo nosotros hacemos copy-paste, es porque en serio, hasta Cancillería hace copy-paste. Ellos hicieron copy-paste, solo que lo tradujeron al español y dijeron que esa era la declaración de Honduras. Y con Honduras salió casi al mismo tiempo El Salvador, Guatemala y Nicaragua diciendo que nosotros reconocíamos a España, no reconocíamos a Cataluña. Entonces, ellos tienen los 3 elementos, pero no tienen el reconocimiento interestatal, entonces ellos no son Estado. El Estado kurdo, ¿verdad? También, abogado. Correcto. Justamente ellos dicen que son un Estado, pero ¿qué sucede? Que Irak dice no. Este es parte de Irak, ¿sí? El Estado kurdo es parte de Irak, no es un Estado independiente. Es como, a mí me dijo, aquí tengo olanchanos, así que me pueden decir, hay varios olanchanos que dicen que Olancho debería independizarse, hasta el día de hoy lo dicen. Mire, Cristian se sonríe, es cierto, dicen que debería de independizarse Olancho, pero Honduras que dicen, no hombre, si Olancho es parte de Honduras. Olancho es parte de Honduras. ¿Qué están hablando que ustedes que son algo distinto? No, Olancho es parte de Honduras. Y el mundo entero reconoce a Honduras, no reconoce a Honduras y a Olancho. No, reconocen a Honduras como un todo, ¿ok? Dígame, Edwin, que ya está sonriendo, Edwin.
No, nada, abogado. ¿Será Es que cierto eso? creo que hubo una lucha por por independizarse en algún tiempo, creo que hubo un levantamiento para lograrlo, pero realmente no hicieron lo suficiente. Pero estuvieran mejor abogadas si ya estuvieran independientes de Honduras. Dice Cristian que estarían mejor los de Olancho. Bueno, hay un montón que dicen que tenemos que cercar Olancho para que no vuelva a salir nadie de ahí, dicen. ¿Ah? Es cierto, así lo oí yo, que hay que acercarlos porque especialmente los políticos que salen de ahí dicen que han hecho cosas bien lindas para este país. De hecho, he escuchado de todo, pero la realidad es que nosotros no tenemos ese reconocimiento interestatal de Olancho. También existe algo bien interesante, como son los protectorados. Puerto Rico. Hay un montón de personas que piensan que Puerto Rico es un estado y la realidad es que no es un estado. Ellos no tienen un asiento en Naciones Unidas, ellos no tienen un asiento inclusive en la OEA. El que tiene el asiento es Estados Unidos de América. El que va y hace las negociaciones y platica y firma los tratados, pues ese es Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos de América. O sea que no solo estamos hablando de allá lejos Palestina, allá lejos Taiwán. Algo tan cerca como Puerto Rico no es reconocido como un estado. Abogada, pero discúlpeme, en Puerto Rico ni siquiera saben hablar inglés. Usted ha escuchado a reggaetoneros puertorriqueños que literal no se les entiende el español y no saben hablar bien el inglés, entonces no entiendo qué es lo que dicen, ¿verdad? No entiendo. Se lo digo en serio, no entiendo. Yo, ahí tengo mis ahijadas, ponen su música y les digo, ¿qué estará diciendo? ¿En qué idioma está hablando? Le digo, pues yo no entiendo nada de esos puertorriqueños. Pero ellos no hablan inglés. El puertorriqueño no habla inglés. Los que hablan inglés son los que van a las escuelas bilingües, que son privadas. La escuela pública no les enseña inglés, les enseña español, porque ellos son Puerto Rico y ellos son puertorriqueños y esta es la isla. Y tenemos un gobernador y tenemos un poder judicial y tenemos un congreso. Sí, señores, pero al final del día ustedes no son reconocidos. Y como no son reconocidos, ustedes pueden decir ser una república, pero nunca van a ser un estado. Hasta que Estados Unidos diga, no, esto no es mío. Que no creo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es interesante verlo desde el punto de vista legal, porque obviamente nosotros podemos pensar que Puerto Rico es parte de América Latina y podemos pensar que ellos son parte de nosotros y podemos incluirlos en conversaciones, pero al final del día ellos no pueden firmar nada porque su firma no tiene validez. Miren qué interesante, ¿no? Que una firma, usted puede llegar inclusive y firmar y decir Puerto Rico, ok, pero esa firma no tiene validez, es inválida. Entonces, este tema es bien interesante verlo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de la diferencia entre república y estado. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿O les quedó claro? Prácticamente la diferencia es el reconocimiento, abogado, el reconocimiento estatal es la diferencia entre Honduras es una república y también es un estado. Existe, por ejemplo, Puerto Rico es únicamente una república. Correcto. Correcto. Y son una república porque ellos están integrados por una separación de poderes. Tienen poder ejecutivo, tienen poder legislativo y tienen poder judicial. Entonces ellos son claramente una república. Si usted no tiene esa separación de poderes, es cuando empezamos a ver eso de monarquías feudales, por ejemplo, tenemos los feudos y tenemos diferentes otras teorías, pero son casi inexistentes a nivel mundial hoy en día. Si usted tiene esa separación de poderes, usted es una república. ¿Sí? Entonces sí, Puerto Rico es una república, pero no es un estado. Honduras es república, pero además de ser república, es un estado porque tenemos reconocimiento interestatal. Punto para Honduras. Punto para Honduras. Puntos para Honduras. Aunque yo escucho mucho que dicen, ay, que declaremos la guerra a Estados Unidos y convirtámonos en Puerto Rico, estaríamos mejor. Yo los quedo viendo, bueno, ¿dónde estará ese patriotismo? Ni idea, ¿verdad? Entonces tenemos eso y tenemos términos que son relacionados a esto, ¿verdad? El Estado, entonces, es que otros estados nos reconozcan a nosotros como república, que el Estado reconozca
al otro estado es lo que nos hace a nosotros ser un estado. Es un reconocimiento mutuo, básicamente, ¿sí? Ok, ¿qué conceptos relacionados podemos sacar de acá? El primero es país. Hemos mencionado varias veces la palabra país. Y país viene del latín, de dos palabras en latín realmente, pen y nesis. Cuando nosotros hablamos de eso, el país es el que habita con el pueblo. Ese es el país. El que habita con el pueblo. Y me van a quedar diciendo, no, estoy confundido, abogada. ¿Cómo así que el que habita con el pueblo? Entonces vamos a ver qué es el pueblo. ¿Quién de ustedes piensa que usted es el pueblo? A ver, ¿quién me quiere decir yo soy el pueblo, abogada? Eduardo, que es nuevo en la clase. Eduardo, usted es el pueblo. Usted es parte del pueblo, Eduardo. ¿Manda, abogada? Usted es parte del pueblo. Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, Dunia, usted es parte del pueblo. ¿Qué dice usted, Dunia? ¿Usted es parte del pueblo? Vamos a ver, Blanca, ¿usted es parte del pueblo? Sí, abogada, sí soy parte del pueblo. Porque no Perfecto. me quedó pegado esto. No se preocupe. Dunia dice que es parte del pueblo y Blanca, ¿usted es parte del pueblo? Sí, claro. Dice que sí. Entonces vamos a ver qué es el pueblo. El pueblo viene de L, latín. Cuando ustedes miren la L significa latín. Populus. Esa era la palabra, populus. Eso es lo que la palabra en latín que significaba pueblo. Y pueblo se relaciona con el pubes, es decir, el vello que nos sale cuando nosotros somos adolescentes, cuando empezamos a desarrollar. Ese que le sale aquí arriba a los, inclusive a las muchachas nos sale también un poquito de vello acá. El que nos sale en las axilas, ¿no? Empezamos a tener cambios, nos cambia la voz, nos cambia, inclusive el olor, ¿verdad? Les digo yo muchas veces, ahí cuando los sobrinos empiezan a oler bien interesantes, que usted los monta al carro y todo el carro huele. No, bueno, ese es el momento de la pubertad. Es decir, que aparece cuando nosotros empezamos la adolescencia. Dice Sonia que no solo es ella, sino que es todos los que habitan en un lugar. La primera definición que nosotros tenemos del pueblo es el conjunto de ciudadanos varones. Y quiero que se fijen que dice ciudadanos varones, que significa que hay ciudadanas mujeres también, ¿ok? Entonces, el pueblo, decían, la primera concepción de los griegos y los romanos era el conjunto de ciudadanos varones. Eso evoluciona a decir que era el conjunto de jóvenes que tenían la habilidad de votar, ese era el número uno, y de defender a la república con armas. Y cuando ellos hablaban de armas, estaban hablando de armas letales. No estaban hablando del arma legal, el arma económica, el arma cooperativa. No, no. Ellos estaban hablando del arma letal, el que lo iba a matar a usted. Entonces, usted tenía que ser un joven que tenía el derecho a votar y a defender a esa república con el uso de las armas. ¿Ok? ¿Por qué ellos hacían énfasis en el uso de las armas letales? Por algo bien especial. Porque si a mí viene alguien con son de guerra, lo primero que yo voy a hacer es salir corriendo para el otro lado a buscar un escondite. Esa soy yo lo tengo que admitir. Si usted quiere, yo le doy mi carta de presentación y le digo, no se preocupe, al rato yo vuelvo, regreso y le ayudo a defenderse legalmente, podemos meter una demanda y lo que usted quiera. Pero en estos momentos yo voy a correr para el otro lado, voy a salir para el otro lado y me voy a esconder. ¿Quiere mandar con sus hijos conmigo? Que yo con mucho gusto le ayudo. Pero yo no me voy a poner con un arma a disparar en contra de otro ser humano. No es cierto, esa no soy yo. Mi esposo sí, mi esposo es soldado, entonces ese sí. Ese sí se va y se lanza y sin saber ni qué es lo que está pasando, él va y defiende. Ese es él. Yo no soy eso. Yo me voy a defender. Es más, puedo salir corriendo que parezco gallina sin cabeza, pero yo no lo voy a defender. Mentira. Si ni siquiera defiendo a mi esposo, que voy a estarlo defendiendo a usted, ¿verdad? Entonces no, esa no soy yo. Entonces la razón por la cual nosotros necesitamos a esos soldados y necesitamos a esos oficiales es porque ellos son los que nos van a defender en ese momento, en el momento que vengan en contra de Honduras. Ellos son los que nos van a defender. Ellos son los que van a defender a Honduras. Yo no, yo voy a estar escondida. Es más, si puedo hasta me voy del lugar, ¿verdad? Me voy lo más lejos posible.
esa soy yo. Y uno tiene que admitir cuando uno no va a hacer eso. Ese término evoluciona a la actualidad a significar el pueblo formado por los humanos. Y decimos humanos porque ustedes saben que personas pueden ser jurídicas y yo no veo a Walmart ahí en medio de una lucha, ¿verdad? Entonces son los humanos que pueden defender a la República con las armas. Y aquí nuevamente estamos hablando de las armas letales. Y justamente nosotros decimos que ese pueblo es mayormente hombre. Y a veces me dicen, oye, abogada, pero ¿por qué decimos mayormente hombre? Por algo bien sencillo. Porque en el ejército y en la policía, usualmente lo que usted encuentra son hombres. En el ejército de Honduras, menos del 4% del ejército de Honduras, la Fuerza Aérea, la Naval, o sea, las 3 ramas, está constituido por mujeres. Y la gran mayoría de ellas están en las Fuerzas Armadas, en la rama de la aérea, ¿sí? Es decir, están volando aviones, usualmente están entrenándose en ese aspecto. Rara vez están enfrente de la batalla, sino que están usualmente de estrategia, usualmente porque las mujeres somos buenas en estrategia, y si no, pregúntale a un hombre cuando se ha peleado con la esposa cómo es que le sale el asunto. Somos buenas en la estrategia. El hombre es bueno ejecutando las órdenes, es buenísimo ejecutando órdenes el hombre. Y por ende, la mujer es raro que esté dentro de las Fuerzas Armadas, es raro que estemos mujeres, pero sí existen. Y luego tenemos la policía, y en la policía de Honduras, menos del 9% de la policía de Honduras actualmente es femenino. Es decir, que si las mujeres dejamos de llegar a trabajar a las Fuerzas Armadas de Honduras, literalmente no le va a pasar nada a las Fuerzas Armadas de Honduras. Van a tener que tomarse 3 días para poder volver a rediseñar quién es el que va a estar en los horarios y ya. Si las mujeres dejan de trabajar en la policía, sí les va a costar un poquito más, pero no es como que va a suceder mucho si la mujer deja de trabajar en la policía. Sin embargo, si los hombres deciden dejar de ir a trabajar en las Fuerzas Armadas, ¿cómo vamos a defender a Honduras con el 4% de las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Cómo hacemos eso? Salieron huyendo la última vez, abogada. Sí, entonces no pueden subsistir las Fuerzas Armadas y no puede subsistir la policía sin los hombres, sin las mujeres si pudiera. Y a veces me preguntan a mí, abogada, ¿y eso es igual en todos los lugares? Y la respuesta es sí. En Estados Unidos menos del 3% de las Fuerzas Armadas, inclusive la nueva fuerza que se acaba de crear, que es la espacial. Ellos tienen 5, la Guardia Costera, la Fuerza Espacial, la Fuerza Armada del Ejército, la Naval y la Aérea. Esas son las 5 ramas que tienen ellos ahora. Y menos del 3% son mujeres. O sea que si ellas deciden dejar de llegar a trabajar, nada pasa. Y la policía en Estados Unidos, menos del 11% de la policía es mujer. Si ellas deciden dejar de trabajar, nada pasa. O sea que todavía hasta el día de hoy, seguimos haciendo la conceptualización del pueblo como mayormente masculino. Y entonces les vuelvo a hacer esta pregunta antes de terminar la clase. ¿Ustedes son parte del pueblo? Dunia, que me dijo que sí. ¿Usted es parte del pueblo, Dunia? Eduardo, ¿usted es parte del pueblo? ¿Qué dicen ustedes dos que me contestaron que sí la vez pasada? Sonia, que me contestó por chat, ¿usted es parte del pueblo, Sonia? Yo sí, dice, pero mi mami no me dejaría. Sí, usualmente a veces nosotros tenemos la aspiración, pero no nos dejarían, ¿verdad? Sí, así pasa con varios de nosotros. A mí me gustaba el derecho penal y mis papás me dijeron, te dejamos ser abogada si no sos penalista. Nos gusta mucho verte respirar, así me dijeron. Pero la respuesta es que la gran mayoría de nosotros no somos parte del pueblo. Y entonces mañana vamos a averiguar qué puede ser la otra cosa que sí podemos ser. ¿Sí? ¿Qué más podemos ser si no somos el pueblo? Los dejo acá. Gracias por venir, gracias por ponerme atención y los espero mañana en clase. Nos vemos. Gracias, abogada. Pase buen día. Señor.